Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he llegado a comprender que los secretos más pesados no son los que guarda un solo hombre, sino los que una familia entera se ve obligada a compartir en susurros, a puerta cerrada. El mundo ve a mi familia, la familia Aveiro, y ve el resplandor del éxito de mi nieto, Cristiano. Y tienen razón. No hay un hombre en el mundo que me llene de más orgullo que ese nieto mío, un atleta legendario, y lo que es más importante, un hijo y un hermano de una lealtad inquebrantable. No hay mujer que admire más en esta tierra que a mi hija Dolores, una matriarca de acero y corazón de oro que ha sido nuestro faro en las peores tormentas. Pero la gente ve nuestra unidad, nuestra fuerza, y no se imagina que esa fortaleza se forjó en el fuego del miedo, en un pacto de silencio que mantuvimos durante años para protegernos de un mal muy real y muy cercano. Hoy voy a exponer ese crimen. Hoy voy a contar la historia que durante tanto tiempo temimos incluso susurrar entre nosotros. Lo hago ahora porque por fin estamos a salvo, y porque el mundo, que tanto admira la fuerza de mi nieto, merece saber de qué profundidades de la adversidad proviene esa fuerza. Esta no es solo mi historia, es la historia de toda mi familia, y de cómo nos enfrentamos a la oscuridad juntos. Antes de llevarte a los días en que el talento de mi nieto, en lugar de ser una pura bendición, atrajo la atención de los lobos, quiero pedirte que me acompañes en este relato. Lo que estoy a punto de contarte es la crónica de una extorsión, de un miedo constante que envenenó nuestros días y nuestras noches. Romper este pacto de silencio familiar es una decisión que hemos tomado juntos, como un acto final de liberación. Si estas palabras te intrigan, si quieres conocer la historia de la presión invisible que ayudó a forjar el carácter de un campeón, te invito a ser parte de esta revelación. Tu atención es un acto de justicia para la lucha que libramos en la sombra. Por favor, suscríbete al canal para que esta verdad no vuelva a ser silenciada. Dale un me gusta a este video si crees que la valentía de una familia unida puede vencer a cualquier monstruo. Y, como siempre, me llena el corazón saber desde dónde me escuchan. Déjame un comentario con tu país y tu ciudad. Imaginar que nuestra historia de resistencia puede inspirar a otras familias en cualquier parte del mundo le da un propósito aún mayor a mi confesión. Gracias por tu tiempo. Ahora, déjame presentarte la sombra que se cernió sobre nuestro hogar. Todo comenzó cuando Cristiano era apenas un niño, pero un niño cuyo talento ya era imposible de ocultar. En los campos de tierra de nuestro barrio, era un diamante en bruto. Su velocidad, su fuerza, su hambre de gol. Era algo que nunca habíamos visto. Cada pequeño torneo que ganaba, cada artículo que aparecía en el periódico local sobre la nueva promesa de Madeira, era un motivo de inmenso orgullo para nosotros. Veíamos su talento como un regalo de Dios, una posible salida a nuestra vida de lucha y trabajo duro. Mi hija Dolores, con su fe inquebrantable, estaba convencida de que su hijo estaba destinado a grandes cosas, y todos nosotros, toda la familia, cerramos filas a su alrededor para apoyar ese sueño. Éramos felices, a pesar de nuestra humildad. Éramos una familia llena de esperanza. Pero en una comunidad pequeña, las buenas noticias viajan rápido, y a veces
llegan a los oídos equivocados. En aquellos años había un hombre al que todos temían. No era un político ni un empresario. Era un hombre que operaba en las sombras, un criminal cuyo poder se basaba en la extorsión y el miedo. La gente lo llamaba Osombra, la sombra, porque su influencia estaba en todas partes, pero él rara vez se dejaba ver. Tenía matones a su servicio, hombres que se encargaban del trabajo sucio. Su especialidad era parasitar el éxito ajeno. Si un pequeño comerciante empezaba a prosperar, recibía la visita de los hombres de la sombra, exigiéndole un impuesto de protección. Si una familia recibía una pequeña herencia, tenía que pagar su parte. Nadie se atrevía a denunciarlo. La policía a menudo miraba hacia otro lado, bien por miedo, bien por corrupción. Ir contra la sombra era arriesgarse a perder tu negocio, tu casa o incluso tu integridad física. Nosotros, en nuestra humildad, nunca pensamos que seríamos un objetivo. Que podían querernos a nosotros. Pero subestimamos la codicia de ese hombre. Él no veía nuestro presente, veía el futuro. Vio en el talento de mi nieto un billete de lotería y decidió que quería una parte del premio. La primera visita fue sutil. 2 de sus hombres, 2 matones con sonrisas falsas, se presentaron en nuestra puerta una tarde. Dijeron que habían oído hablar del pequeño campeón y que venían de parte de un admirador que quería invertir en su futuro. Ofrecían cubrir todos los gastos de Cristiano, sus botas, sus viajes, a cambio de un porcentaje de sus futuros contratos profesionales. Mi hija Dolores, con su increíble instinto, los despidió educadamente pero con firmeza. «Mi hijo no está en venta», les dijo. Su valentía me llenó de orgullo, pero sabíamos que no sería tan fácil. La segunda visita, unas semanas después, ya no fue sutil. Los mismos hombres volvieron, pero esta vez sin sonrisas. El mensaje no era una oferta, era una exigencia. Querían el 20% de todas las ganancias futuras de Cristiano. No como inversores, sino como protectores. «Es un niño con mucho talento», dijo uno de ellos, mientras miraba a Cristiano que jugaba en la calle. «Sería una pena que tuviera un accidente, una mala caída, una pierna rota. El fútbol es un deporte peligroso». La amenaza quedó flotando en el aire, fría y pesada como una lápida. Esa noche, el miedo entró en nuestra casa por primera vez. Esa noche, el miedo se sentó a la mesa con nosotros. Recuerdo que cerramos las ventanas y las persianas, como si pudiéramos impedir físicamente que la oscuridad de la amenaza se filtrara en nuestro hogar. Nos reunimos todos en la pequeña sala de estar. Yo, mi esposa, mi hija Dolores y su marido Dinis, mis otras hijas con sus maridos. Los niños ya dormían, ajenos a la conversación que estaba a punto de decidir su futuro. Era tan denso que se podía cortar. Por primera vez, el talento de Cristiano, nuestra mayor fuente de orgullo y esperanza, se había convertido en una carga peligrosa, en una luz que atraía a los depredadores de la noche. Durante horas debatimos nuestras opciones, aunque en realidad no teníamos ninguna buena. La idea de ir a la policía fue la primera en descartarse. Yo, que había visto más mundo, sabía cómo funcionaban las cosas. La sombra no es un ladrón cualquiera, les expliqué. Su poder no está en la fuerza bruta, sino en su influencia, en el miedo que inspira. Si vamos a la policía, en el mejor de los casos se reirán de nosotros, nos dirán que no hay pruebas. En el peor,
alguien dentro de la propia comisaría le avisará, y entonces ya no habrá amenazas veladas. Vendrán a por nosotros de verdad. Vimos en los ojos de los demás que todos sabíamos que era la cruda verdad. La opción de pagar era aún más impensable. No solo porque no teníamos ni un céntimo que darle, sino por una cuestión de honor. Y aquí fue donde vi, una vez más, la extraordinaria fibra moral de mi familia. Fue mi hija Dolores, con los ojos encendidos por una furia justa, quien puso en palabras lo que todos sentíamos. Se puso de pie, su pequeña figura pareciendo llenar toda la habitación, y dijo: «Prefiero fregar suelos de rodillas el resto de mi vida antes que darle un solo escudo a ese hombre». El talento de mi hijo es un regalo de Dios, no una mercancía para que un criminal se enriquezca. No venderemos el futuro de nuestro niño, no venderemos nuestra alma. Sus palabras fueron como un juramento. Nadie la contradijo. Su valentía y su integridad son un faro para todos nosotros, y en ese momento nos unió a todos en una sola decisión inquebrantable. No cederíamos. Pero la pregunta seguía en el aire. Si no podíamos pagar y no podíamos denunciar, ¿qué podíamos hacer? Estábamos atrapados cuando propuse la única estrategia que nos quedaba, la más difícil y la más dolorosa, la del silencio. Nos convertiremos en fantasmas, les dije. Hacia el exterior, esta conversación nunca ha ocurrido. Si sus hombres vuelven, negaremos haberlos visto. Si nos preguntan, diremos que Cristiano es solo un niño que juega por diversión, que no tiene futuro en el fútbol. Vamos a apagar la luz para que los lobos no la vean. Les propuse que hiciéramos un pacto de silencio. Nadie, absolutamente nadie fuera de esa habitación podía saber de la amenaza. No podíamos contárselo a amigos, a vecinos, a otros familiares. El miedo es contagioso y el pánico podría llevarnos a cometer un error. Nuestro secreto será nuestra fortaleza, argumenté. Viviremos con este miedo por dentro, pero hacia afuera mostraremos una cara de normalidad absoluta. Protegeremos a Cristiano con nuestro silencio. Fue una decisión terrible de tomar. Les estaba pidiendo a mis hijos que vivieran con una ansiedad constante, que miraran por encima del hombro cada vez que salieran a la calle. Pero todos entendieron que era el único camino. Esa noche hicimos un juramento solemne. Y así, nuestra familia se convirtió en una fortaleza sitiada, unida por un secreto que temíamos contar. La vida, a partir de ese día, se transformó. La alegría inocente que sentíamos al ver jugar a Cristiano se tiñó de una ansiedad perpetua. Cada vez que iba a un entrenamiento, Dolores o yo lo acompañábamos, nuestros ojos escudriñando cada coche, cada rostro desconocido. Cada vez que sufría una falta un poco más dura de lo normal en un partido, nuestros corazones se detenían, preguntándonos si era un simple lance del juego o un accidente orquestado. Dejamos de hablar de su futuro con orgullo delante de los demás. Si alguien nos felicitaba por sus logros, respondíamos con frases vagas, restándole importancia. «Sí, es un buen chico, le gusta jugar», decíamos, mientras por dentro ardíamos de ganas de gritar al mundo que era un genio. Tuvimos que explicarle la situación a Cristiano, con palabras sencillas que un niño pudiera entender. Le dijimos que había gente mala que sentía envidia de su talento y que, por un tiempo, nuestro secreto sería que él era el mejor de todos. Debía ser nuestro campeón silencioso. Y ese niño, Dios mío,
Ese niño tiene el corazón de un hombre de 100 años. No se asustó, no lloró. Escuchó con una seriedad que me partió el alma y asintió. Entendió que el juego se había vuelto real y aceptó su papel con una madurez increíble. Su carácter, su capacidad para soportar la presión, es algo que no se puede entrenar. Es algo con lo que se nace, y él nació para ser un rey. Este pacto de silencio, este miedo constante, fue el crimen que la familia temía contar. Temíamos que pronunciar el nombre de la sombra en voz alta le diera más poder. Temíamos que un desliz, una palabra de más, pudiera poner en peligro la vida de mi nieto. Así que callamos. Y en ese silencio forzado, nuestra unión se hizo más fuerte que el acero. Nos convertimos en un solo cuerpo, en una sola mente, con un único propósito: proteger a nuestro campeón y esperar, rezar, para que llegara el día en que su talento fuera tan grande, tan innegable, que ninguna sombra pudiera volver a tocarlo. Los años que siguieron a nuestro pacto de silencio fueron los más largos y tensos de mi vida. Nos convertimos en actores en el gran teatro de nuestro propio miedo, interpretando el papel de una familia normal y despreocupada mientras, por dentro, cada uno de nosotros era un soldado en estado de alerta permanente. Nuestra casa, que siempre había sido un lugar de puertas abiertas y risas ruidosas, se convirtió en una fortaleza. Aprendimos a hablar en un nuevo lenguaje, uno hecho de miradas, de medias palabras, de silencios que lo decían todo. La sombra de "Oh sombra" era una presencia constante, invisible pero palpable, como la humedad que se cala en las paredes en invierno. Cada día era un ejercicio de vigilancia. Yo, desde mi puesto de observación en el pequeño café del barrio, me convertí en un experto en la fisonomía de los coches y de los extraños. Cada vehículo que pasaba demasiado despacio por nuestra calle, cada rostro que no reconocía, era un motivo de alarma silenciosa. Pasé innumerables noches en vela junto a la ventana, observando la calle, mi corazón saltando con cada par de faros que giraba en nuestra dirección, solo para respirar de nuevo cuando el coche pasaba de largo. Mi hija Dolores, esa mujer extraordinaria, se convirtió en una estratega de la logística y la protección. Llevaba y traía a Cristiano de cada entrenamiento, cambiando las rutas cada día, nunca siguiendo el mismo camino 2 veces. Enseñó a sus otros hijos a ser los ojos y los oídos de su hermano, a no hablar nunca con extraños, a estar siempre alerta. Convirtió a sus hijos en un pequeño y leal servicio de inteligencia. Su coraje era asombroso. De cara al mundo, era la misma Dolores de siempre, una madre trabajadora y amable. Pero yo veía el agotamiento en sus ojos, la tensión constante que cargaba sobre sus hombros. Es una heroína, una de las muchas heroínas anónimas que luchan batallas invisibles cada día por el amor a sus hijos. Y Cristiano, mi nieto, ver cómo manejó esa presión es una de las mayores pruebas de su grandeza innata. El miedo podría haberlo destrozado, podría haberle hecho odiar el fútbol, verlo como la causa de nuestra angustia. Pero él, con una sabiduría que no correspondía a su edad, hizo lo contrario. Entendió que el campo de fútbol era el único lugar donde podía ser libre, donde podía responder a la amenaza.
El miedo no lo paralizó, lo enfocó. Cada entrenamiento se convirtió en una sesión de exorcismo, un lugar donde podía expulsar toda la ansiedad y la rabia acumuladas a través del esfuerzo físico. Se volvió más fuerte, más rápido, más letal. Su deseo de triunfar ya no era solo el sueño de un niño, era una necesidad visceral de volverse tan grande, tan poderoso, que ninguna sombra pudiera volver a tocar a su familia. Recuerdo una vez, después de un partido en el que había marcado 4 goles, que en lugar de celebrar, se me acercó con una seriedad impropia de un niño. «Abuelo», me dijo, «¿crees que él se habrá enterado?» Entendí al instante a quién se refería. Le puse la mano en el hombro y le dije, «Sí, y cada gol que marcas es un mensaje que le enviamos, y el mensaje es que no tenemos miedo». Él asintió, y en su mirada vi al hombre en el que se estaba convirtiendo, un hombre que entiende que la mejor defensa es un ataque implacable. Su madurez y su fuerza nos inspiraron a todos. Verlo a él, un niño, soportar esa carga con tanta valentía, nos daba a los adultos la fuerza para seguir adelante. Hubo momentos en que la amenaza se hizo más tangible, recordatorios de que el monstruo seguía ahí, observando. Una vez, uno de los matones de la sombra se me acercó en un callejón solitario del puerto. No me amenazó directamente. Simplemente se paró a mi lado, encendió un cigarrillo y dijo, mirando al mar, «El niño está creciendo rápido. Se está volviendo valioso. Una propiedad valiosa necesita un seguro». Y se fue, dejándome con el corazón helado. Esa noche, la familia se reunió de nuevo. El miedo volvió a la mesa. Pero esta vez fue diferente. Ya no había debate, solo una determinación fría y unida. Doblamos nuestros esfuerzos. Yo acepté otro trabajo por las noches. Dolores empezó a limpiar otra casa más. Cada escudo extra que ganábamos no era para lujos, era para nuestro fondo de escape. Sabíamos que la única solución a largo plazo era sacar a Cristiano de la isla. Lisboa, el continente, se convirtió en nuestra tierra prometida, un sinónimo de seguridad. Durante estos años de vivir en las sombras, descubrimos la verdadera riqueza de nuestra comunidad, no en su conjunto, que seguía siendo indiferente o temeroso, sino en individuos. Tuvimos aliados silenciosos. El dueño de la tienda de comestibles, que a veces nos fiaba más de la cuenta. El entrenador de Cristiano, un hombre bueno que intuía que algo pasaba y que siempre se aseguraba de que Cristiano nunca estuviera solo después de un entrenamiento. Y, por supuesto, nuestro vecino, señor Manuel, cuyos ojos vigilantes eran una cámara de seguridad no oficial en nuestra calle. Aprendimos que en tiempos de miedo, los pequeños actos de bondad son los que mantienen viva la esperanza. Y toda esa esperanza, toda esa lucha silenciosa, todo ese miedo contenido, se convirtió en la fuerza invisible que impulsó a mi nieto. El mundo veía a un niño prodigio. Pero nosotros veíamos a nuestro campeón, a nuestro protector, al niño que llevaba el peso de la seguridad de su familia en sus jóvenes hombros, y que, en lugar de dejarse aplastar, lo estaba convirtiendo en las alas que un día lo llevarían a volar, por encima de todas las sombras. El punto de inflexión, nuestra única y desesperada oportunidad de escapar de la telaraña de la sombra, llegó
en la forma de un ojeador del Sporting de Lisboa. No fue un evento anunciado con trompetas, sino una visita casi clandestina, organizada por el valiente entrenador de Cristiano, quien, arriesgando su propia tranquilidad, había movido sus hilos en el continente sin que nadie en la isla lo supiera. Nos avisó con apenas un día de antelación. El ojeador estaría en el partido del sábado, de incógnito, mezclado entre la multitud. Que el chico juegue como siempre, nos dijo. Pero por el amor de Dios, que nadie sepa quién está en la grada. Esa semana, la tensión en nuestra casa fue casi insoportable. Era la oportunidad que habíamos estado esperando, pero también el momento de máximo peligro. Si la Sombra o uno de sus informantes se enteraba de que un club importante estaba interesado en Cristiano, su presión se volvería insostenible. Podrían intentar cualquier cosa para asegurarse de que no se les escapara su propiedad. Vivimos esos días conteniendo la respiración. Mi hija Dolores, con su maestría para mantener la calma bajo presión, se aseguró de que la rutina de Cristiano no cambiara en nada. Le preparó sus comidas, le lavó la ropa, le habló del colegio, todo con una normalidad heroica, mientras yo sabía que por dentro su corazón debía estar latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Es una mujer de una entereza admirable, capaz de construir un oasis de paz para sus hijos en medio del huracán. Yo, por mi parte, sentía el peso de mis 80 años como nunca. La responsabilidad de que todo saliera bien me oprimía. El día del partido, el aire en el pequeño estadio de tierra era eléctrico. Yo no podía mirar al campo. Mis ojos estaban fijos en la grada, intentando adivinar cuál de aquellos rostros anónimos era el hombre que tenía el futuro de mi familia en sus manos. Cristiano, sin embargo, parecía ajeno a toda la presión. Y aquí es donde reside su verdadera grandeza, un don que admiro profundamente. Tiene una capacidad única para aislarse del ruido exterior y concentrarse únicamente en el juego. Jugó ese día como si su vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. Corrió, luchó, regateó y marcó 2 de los goles más espectaculares que le había visto marcar hasta entonces. Fue una actuación magistral, una declaración de intenciones. Al final del partido, el entrenador nos llevó a una pequeña habitación trasera en los vestuarios. Allí nos esperaba el ojeador. Era un hombre serio, de pocas palabras. Miró a Cristiano, luego me miró a mí y a Dolores. «El chico tiene el fuego», dijo simplemente. «Lo queremos en Lisboa para una prueba la semana que viene». La alegría que sentimos fue tan inmensa que casi nos ahoga, pero tuvimos que reprimirla. No hubo gritos ni abrazos, solo un asentimiento solemne. La siguiente fase de nuestro plan, la más peligrosa, acababa de empezar: la fuga. Teníamos que sacar a Cristiano de la isla sin que nadie se diera cuenta. Utilizamos todos los ahorros que habíamos acumulado con nuestro trabajo extra, nuestro fondo de escape. Dolores inventó una historia perfecta. Un primo lejano en la isla de Porto Santo estaba muy enfermo y Cristiano, su ahijado predilecto, iba a pasar una semana allí para acompañarlo. Era una excusa plausible que justificaba su ausencia del colegio y de los entrenamientos. Los días previos a su partida fueron una agonía de planificación secreta.
Compramos el billete de ferry a Lisboa, no en Funchal, sino en otro pueblo más pequeño para no levantar sospechas. Hicimos su maleta por la noche, a escondidas. Cada paso era un riesgo calculado. La mañana de su partida no fuimos al puerto principal. Lo llevamos en mi vieja furgoneta a un pequeño embarcadero en el otro lado de la isla, antes del amanecer. La despedida fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No podíamos llorar, no podíamos hacer una escena. Tenía que parecer una simple despedida para un viaje corto. Abracé a mi nieto, a ese niño de apenas 12 años que se iba solo a una ciudad enorme, cargando con el peso de la libertad de toda su familia. Le apreté el hombro y le susurré: «Sé valiente, mi niño. Lucha como te he enseñado, y no vuelvas hasta que seas tan grande que ninguna sombra pueda alcanzarte». Él, mi increíble y valiente nieto, me miró con sus ojos serios y me dijo: «No te preocupes, abuelo. Voy a construirnos un castillo tan alto que los monstruos no puedan trepar por los muros». Esas palabras, de un niño de 12 años, son la definición del hombre en el que se ha convertido. Lo vimos subir a aquel ferry, una pequeña figura solitaria saludando en la distancia. Y cuando el barco desapareció en el horizonte, mi hija Dolores y yo nos abrazamos, y por fin nos permitimos llorar. Lloramos de miedo, de esperanza, del dolor de la separación. Habíamos lanzado nuestra única flecha. Ahora solo podíamos rezar para que diera en el blanco. Los meses que siguieron fueron una agonía de espera. Las noticias nos llegaban a través de llamadas secretas del entrenador. Cristiano estaba triunfando. Su talento, su disciplina y su increíble capacidad de trabajo estaban dejando a todos en la Academia del Sporting con la boca abierta. Cada noticia de su éxito era un ladrillo más en el castillo que nos había prometido. Y con cada ladrillo sentíamos que los muros de nuestra propia prisión se debilitaban. La sombra y sus hombres seguían en la isla, pero algo había cambiado. La ausencia de Cristiano, justificada por la larga enfermedad del primo, había quitado el foco de nuestra familia. A medida que los primeros rumores de su éxito en Lisboa comenzaron a filtrarse de vuelta a Madeira, la dinámica de poder empezó a cambiar. Ya no era solo el nieto de Juan, era la promesa del Sporting. Ya no era nuestra propiedad, era la de un club poderoso. La sombra había perdido su presa. Su ventana de oportunidad se había cerrado. La primera vez que el nombre de Cristiano apareció en un periódico nacional fue el día que supimos que éramos verdaderamente libres. Compré todos los ejemplares del kiosco. En casa, Dolores extendió el periódico sobre la mesa y leímos el artículo una y otra vez, las lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Eran lágrimas de pura y absoluta liberación. El pacto de silencio que tanto temíamos contar había funcionado. Nuestro campeón silencioso había luchado en la oscuridad y nos había ganado la libertad. La amenaza se había desvanecido, no por una confrontación, sino por el poder imparable del talento y el coraje de un niño extraordinario, y la fe inquebrantable de su increíble familia. Y así llegamos al presente. Hoy, cuando me siento en mi porche y veo a los niños del barrio jugar al fútbol con camisetas que llevan el nombre de mi nieto en la espalda, a menudo me pierdo en la inmensidad del viaje que hemos recorrido.
El miedo que una vez fue el aire que respirábamos, ahora es solo un eco lejano, el fantasma de una historia que parece pertenecer a otra vida. La sombra, aquel hombre que se creía el dueño de nuestro destino, se desvaneció como lo que era, una simple sombra ante la llegada de un sol imponente. Con la fama de cristiano creciendo, su poder en la isla se fue erosionando. La gente dejó de temerle. Y un día, simplemente desapareció, engullido por sus propias deudas y crímenes, un final patético para un hombre que se creía un rey. Nuestra victoria fue silenciosa, pero absoluta. Durante muchos años, incluso después de que Cristiano se convirtiera en una estrella mundial, y nuestra seguridad estuviera más que garantizada, mantuvimos nuestro pacto de silencio. El miedo, cuando se vive con él durante tanto tiempo, se convierte en un hábito difícil de romper. El secreto se había integrado en el tejido de nuestra familia, pero hace poco, en una de las visitas de Cristiano a la isla, nos reunimos todos, como en aquella noche de terror, pero esta vez en una casa grande y hermosa que él construyó para su madre, un verdadero castillo donde los monstruos ya no pueden entrar. Y fue él, mi nieto, ya un hombre hecho y derecho, quien nos miró a todos y dijo: ¿por qué nunca hablamos de ello? Soportamos aquello juntos, luchamos juntos, sobrevivimos juntos. Es una historia de vergüenza, es nuestra historia de honor. Y tenía razón. La sabiduría de ese muchacho, su capacidad para ver la verdad en el corazón de las cosas, es tan grande como su talento. Fue él quien nos dio el permiso para liberarnos, para transformar el crimen que temíamos contar en la historia que ahora contamos con orgullo. Por eso me desahogo hoy. Por eso expongo este secreto. No para buscar justicia ni para señalar a un villano ya olvidado, sino para rendir el tributo definitivo a mi familia. Quiero que el mundo conozca la verdadera naturaleza del motor que impulsa a Cristiano Ronaldo. Su legendaria fortaleza mental no se forjó en un gimnasio. Se forjó en la sala de nuestra humilde casa, en la mirada de una madre que se negaba a tener miedo, en la promesa de un niño que decidió cargar con la seguridad de su familia sobre sus hombros. Su disciplina casi inhumana no es solo profesionalismo. Es el eco de los días en que cada entrenamiento era un acto de rebelión. Cada mejora era un paso más lejos de la sombra que nos acechaba. Y su lealtad feroz, casi tribal, a su familia no es una simple virtud. Es el resultado de haber crecido en una fortaleza donde la confianza y la unidad eran, literalmente, nuestro único mecanismo de supervivencia. Estoy inmensamente orgulloso, más de lo que las palabras pueden expresar, de cada uno de sus logros. Cada Balón de Oro, cada Champions League, cada récord es una maravilla. Pero si me preguntan cuál es la mayor hazaña de mi nieto, no es ninguna de esas. Su mayor hazaña es el hombre en el que se convirtió. Un hombre que pasó por el fuego de una amenaza real y salió no con un corazón endurecido por el odio, sino con un amor aún más profundo y protector por los suyos. Un hombre que, a pesar de tener el poder de comprar el mundo, entiende que el único tesoro verdadero es la seguridad y la felicidad de su madre, de sus hermanos, de sus hijos. Él es el legado vivo de su madre, mi hija Dolores, una mujer cuyo coraje silencioso es la historia de heroísmo más grande que conozco.
Ella es la verdadera campeona de nuestra familia. Así que, cuando vean a Cristiano en un campo de fútbol, enfrentándose a la presión de millones, no vean solo a un atleta extraordinario, vean a un niño que aprendió a ser valiente en la oscuridad. Vean a un hijo que juega cada partido para honrar los sacrificios de su madre. Y vean al nieto de un viejo que hoy por fin puede contar la historia completa, no con miedo, sino con un orgullo infinito. Porque el crimen que una vez temimos contar es en realidad el prólogo que explica la grandeza de nuestra victoria.